Buenos días, ¿cómo están chicos de sexto grado de primaria? Bien, me olvidé de poner acá su grado de ustedes, sexto grado de primaria, ¿correcto? Ahora lo que vamos a ver nosotros, el tema que nos concierne ahora es ver tabla periódica. Ya nosotros hemos pues visto lo que es el átomo, ¿verdad? El átomo, cómo se está desarrollando el átomo. Sabemos que el átomo se va a dividir, ¿no es cierto? ¿El átomo en qué se divide? En partículas, ¿no es cierto? En partículas subatómicas. Y las principales pues partículas subatómicas, ¿cuáles son? Es el protón, el neutrón en el núcleo, ¿no? Y en el exterior y afuera del núcleo, ¿no es cierto? Como si fuese una nube, vamos a encontrar pues a los electrones, ¿no? En una nube electrónica. Y también hemos visto pues cómo se está desarrollando también esto, hemos visto cómo se representa un átomo, ¿no? O un elemento químico. Pero para ver qué es un elemento químico tenemos que conocer qué son los elementos químicos y cómo estos elementos químicos han sido distribuidos, ¿no es cierto? Y para poder haber sido distribuidos, pues vamos a ver que han habido pues personajes en los cuales pues han ayudado en esta pequeña distribución, ¿no? En esa ubicación que se van a dar. Bien, vamos a ver entonces nosotros, pues, acuérdense, la representación de un elemento, ¿no? Cualquier elemento químico, su representación, pues, ¿no? Acá va a ser siempre, ¿qué cosa hemos dicho? Acá va a ser Z, que es el número atómico, acuérdense bien, y acá va a ser A, que es el número de masa, ¿no es cierto? Y ese de acá va a ser cualquier elemento químico que encontramos en donde, en la tabla periódica. Y acuérdense que también les dije yo, ¿no es cierto?, que en la tabla periódica vamos a encontrar estos elementos químicos de acuerdo, correcto, de acuerdo a su número atómico. Es decir, vamos a ir viendo su número atómico de forma creciente. Pero para poder desarrollar, como les dije esto, vamos a hacer una pequeña historia de la tabla periódica, cómo se fue organizando. Mucho tiempo atrás, como yo siempre les digo, ¿no? A veces han habido sabios, han habido filósofos, ¿no? Posteriormente científicos, ¿no? Entonces, se conocían ciertos elementos, ¿no? Se conocían ciertos elementos que están en la naturaleza. Son 96 elementos que encontramos en la naturaleza, ¿no? En los cuales pues los empezaron a ver, a observar que estos elementos estaban dentro de lo que es la naturaleza. Y estaban queriendo pues agrupar a estos elementos, ¿no? Decir, vamos a clasificar, acuérdense de la clasificación, vamos a clasificar a estos elementos. Pero ¿cómo los podemos clasificar? Empezaron a decir, ¿no? ¿Cómo se puede clasificar estos elementos? Entonces, uno de ellos vio que unos elementos pues estaban parecidos a otros elementos. Entonces dicen, uy, mira, ve, este elemento es parecido a este otro elemento. Entonces, como son parecidos, los voy a clasificar. Y me he dado cuenta que cada tres vamos viendo su clasificación. Vamos a ver viendo por su peso atómico. Es decir, es el peso atómico de este más el peso atómico de este me va a dar el peso atómico del medio. Es una clasificación que hizo uno de los científicos. ¿Cómo se llamó ese científico que desarrolló esa clasificación? Se llamó Dobereiner. Dobereiner fue un científico en el cual agrupó estos elementos que tenían un parecido en sus propiedades. Como tenían un parecido en sus propiedades, los agrupó de 3 en 3. Es decir, cada 3 elementos eran que tenían propiedades similares, parecidas, ¿correcto? Entonces, él fue el que clasificó, Dobereiner, clasificó pues a esos elementos de 3 en 3. A esto se les llama las triadas de Dobereiner, ¿correcto? Cuando hablamos nosotros de triadas, estamos hablando de Dobereiner, que fue el que clasificó a los elementos pues de 3 en 3. Acuérdense chicos muy bien. Dobereiner clasificó a los elementos de 3 en 3 de acuerdo pues a sus propiedades que eran parecidas, similares, ¿correcto? Bien. Otro, posteriormente después de Dobereiner, empezó a ver que eso no era tan cierto, no es así, decía, no es así. Sí, tiene similares, está bien, pero no para todos es igual. No se da en todos. Entonces, como no se da en todos igual,
Este otro científico llamado Newlands, él dijo, no, voy a clasificar cada 7 elementos se parece el octavo al primero. Ojo, cada 7 elementos, agrupó de 7, ¿no? Y el octavo se parecía al primero. Entonces, él dijo, cada 7 elementos, el octavo se parece al primero. Va a tener las mismas propiedades que el primero, va a ser casi idéntico al primero, entonces se les llamó las octavas de Newlands, ¿correcto? ¿Por qué se les llama la octava de Newlands? Porque agrupó los 7 elementos llamadas, ¿no? A partir, en este caso, a partir del calcio, dijo que el calcio era parecido, este calcio era bien parecido al octavo elemento que se vendría a la otra tabla periódica, entonces él desarrolló pues las agrupaciones de 7 en 7. Cada 7 elementos, el octavo se parecía al primero, ¿correcto? El noveno, entonces se parecía al segundo. El décimo se parecía al tercero. De esa forma estaban las octavas de Newlands, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que posteriormente, pues muchos años después, se vio que no era así. No es así. Le dijeron, no es así. Entonces, hubieron realmente dos, que fue Tchaikovsky y Mendeleev, los dos al mismo tiempo hicieron la clasificación de esta tabla periódica. Pero se le considera a Dmitri Mendeleev el de la clasificación porque fue el más acertado en ciertas formas y porque lo publicó antes, ¿correcto? ¿Qué hizo Mendeleev? Agrupó los elementos, ¿no? De acuerdo a su número atómico. Es decir, vamos a poner en forma creciente los elementos de acuerdo a su número atómico. Y también fue un visionario que dijo, vamos a dejar espacios vacíos para los elementos que se encuentren posteriormente. Entonces también dejó espacios vacíos. Acá no me ayudó mucho, un poquito, voy a bajarla a ver si me pueden. A ver, ahí. Entonces, él dejó espacios vacíos, ¿correcto, chicos? Dejó espacios vacíos para que, pues, los elementos que se encontrasen lo pusiesen ahí, ¿correcto? Que es lo que realmente se hizo posteriormente, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo se llevó esa clasificación, pues. Ya hemos visto una pequeña parte de lo que es la historia, ¿no? De lo que es la tabla periódica, ¿correcto? Acuérdense las triadas de Dobereiner, pues que se desarrolló de 3 en 3, clasificó los elementos de 3 en 3 a las octavas de Newlands, ¿correcto, chicos? Que clasificó a los elementos químicos, pues, de 8 en 8, ¿no? Por eso se les llama las octavas de Newlands. Y Dmitri Mendeleev posteriormente, pues, de acuerdo a su número atómico, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes mayormente tengan en su cabecita, tengan mayormente esas cosas. La tabla periódica. ¿Qué es en sí una tabla periódica? Si hablamos nosotros de tabla, pues nos imaginamos, pues, una tabla, ¿no es cierto? Una tabla. Pero en esta tabla van a agruparse elementos. Van a agruparse elementos y vamos a ver cómo se agrupó esos elementos, cómo lo desarrolló Dmitri Mendeleev, que posteriormente Moseley lo modificó un poco, no mucho, porque se lleva todavía la tabla de Mendeleev, pero solamente modificó en ciertos aspectos nada más. Tiene, no error, pero sí tiene una excepción esa tabla periódica. Y vamos a ver cuál va a ser la excepción posteriormente. ¿Ya? Espérense un ratito. ¿Ah? Bien. ¿Qué es la tabla periódica? Hemos dicho, es un instrumento donde los elementos están organizados en filas, ¿correcto? Vamos a ver que la tabla periódica, me van a disculpar que no tengo la tabla periódica, pero miren, esa tabla periódica va a estar distribuido en filas. ¿Se dan cuenta? Filas, ¿ya? Y columnas. Vamos a tener las filas y las columnas, ¿correcto? Acuérdense, vamos a tener las filas y las columnas. ¿Correcto, chicos? Los elementos tienen propiedades similares. Vamos a ver que van a ser en estas filas y en estas columnas van a tener propiedades similares. Y eso vamos a ver qué propiedades son las que van a tener. ¿Ah? Bien, dice, la tabla periódica T.P es tabla periódica, ¿ya? La tabla periódica está estructurada en 7 filas horizontales, denominadas periodos. Es decir,
Si se dan cuenta ustedes acá, estos de acá van a ser los periodos, ¿correcto? Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 periodos que nosotros vamos a tener en lo que es la tabla periódica. Chicos, son 7 periodos que tenemos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces vamos a ver, bueno, están distribuidos en formas horizontales, denominadas periodos. Y 18 columnas verticales. En este caso, estas son las columnas verticales que nosotros tenemos, ¿correcto? Miren, acá vamos a tener las columnas verticales. Acá, por ejemplo, tiene solamente, acá en este primer periodo, 2 columnas que van a tener que se llaman, vamos a tener el hidrógeno y el helio. Son 2 elementos nomás que tenemos en esta parte. Pero a estos, cuando se agrupan por columnas, o sea, mejor dicho, por columnas verticales, por estas columnas verticales, vamos a llamarlas grupos o familias, ¿correcto? Es decir, periodos son los que están acá, son 7 periodos, y son 18, vamos a ver, son 18 columnas verticales en las cuales llamamos periodos o familias. Y vamos a ver que tenemos el periodo o el grupo A, ¿correcto? Que está conformado por esta parte, estas 2 columnas de acá, y todo esto es el grupo B. En esta parte de acá, otra vez empieza el grupo A. Ya, chicos, ojo, miren, son 2 grupos. Grupo A, estos 2 primeros de acá, ¿correcto? Lo que está en medio, prácticamente todo esto de acá es el grupo B, y posteriormente ya otra vez que vienen otra vez las columnas, es otra vez el grupo A. Son 8 grupos A, y son más o menos 18, o también 8 grupos B, pero que van a estar distribuidas de esta forma, que ahora les enseño. ¿Sí, chicos? Entonces se llama grupos o familias. Los elementos químicos están ordenados en orden creciente a sus números atómicos. ¿Qué significa que están ordenados en orden creciente? Por ejemplo, si observan ustedes acá, el hidrógeno es el número 1, ¿correcto? El número 1. El helio es el número 2. Aquí está, si se dan cuenta, aquí está el número, ¿ya? Número 2. Aquí tenemos al número 3 y el que sigue es el número 4. Acá va a seguir el número 5 en orden creciente, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. Y abajo va a ser el número 11, ¿correcto? El número 11, el 12. Y posteriormente pues tenemos el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Y acá vamos a tener el 19. Entonces vamos viendo pues que va a ir en orden creciente, si se dan cuenta. ¿Ven? Acuérdense bien, esto de acá se llama periodos. Y esto de acá van a ser los grupos o familias. ¿Ya, chicos? Entonces casualmente, por eso les había puesto acá también. Ojalá que la cámara me ayude un poquito porque parece que la cámara se me ha subido. Ahí está, un poquito ya. Ahí está. Entonces, miren, acá por ejemplo, los periodos. El primer periodo, este primer periodo, vamos a ver que tiene 2 elementos, que es el hidrógeno y el helio, como les dije, ¿no es cierto? El hidrógeno y el helio. Donde buscamos, si buscamos nuestra tabla periódica, está acá. Hidrógeno y helio, ¿correcto? Son 2 elementos nada más que tiene. Seguimos nosotros entonces con la siguiente. El segundo periodo, este de acá, va a tener 8 elementos. 8 elementos. Este de acá va a tener 8 elementos. ¿Ya? Que va a ser el litio. Acá vamos a ver, vamos a nuestra tabla periódica. A ver, ¿dónde están los 8 elementos, mis? Mire, 1, 2, ¿correcto? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 periodos, ¿correcto? Bien, seguimos. En el tercero también vamos a tener 8 elementos. En el tercer periodo también vamos a tener 8 elementos, ¿correcto? Vamos a nuestra tabla periódica para observar esos 8 elementos. A ver, acá está el tercero. Acá está el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 elementos, si se dan cuenta.
En el cuarto dice que tenemos 18 elementos. Mis, ¿tantos vamos a tener? Vamos a contarlos, ¿qué les parece? A ver, todos contemos, ¿ah? Cuarto, acá está el cuarto, ¿ah? ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 elementos, ¿correcto? Entonces estamos viendo pues que en el cuarto periodo efectivamente hay 18 elementos. Posiblemente me dicen que también en el quinto periodo también hay 18 elementos. Vamos a ver. Empezamos, ¿ah? Quinto periodo. Quinto periodo. A ver. Empezamos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Efectivamente, pues tiene 18 elementos, ¿no? El sexto me dicen que tiene 32. Miss, ¿y de dónde va a tener 32 periodos? Si nosotros estamos contando que tiene 18. Vamos a ver. Aquí hay una regla. Miren acá. 1, correcto, 1, sexto periodo. 1, correcto, están conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero ¿qué pasa? Que aquí este sexto periodo se va a unir a esos de acá, que van a ser los actínidos y los lantánidos. Entonces, en esa parte de acá, vamos a tener que contar, esta fila de acá corresponde al sexto periodo y esta corresponde al séptimo periodo. Entonces, hemos tenido 18, ¿no? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 elementos. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí corresponden los 32 elementos que tiene el periodo 6. Acuérdense que de aquí el 6 corresponde a esta parte de acá y el 7 corresponde a esta parte de acá. Acá nos dicen que pueden tener 32 elementos a más. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a contar, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a decirlo así, 8. ¿Por qué? Porque esos elementos son los que se encontraron posteriormente. Y hay elementos en los cuales se realizan en laboratorios, ¿no? Se realizan en laboratorios que pueden durar, pues, de repente un día, pueden durar de repente una hora, pueden de repente durar un año, ¿no es cierto? Y ya no, son los que se preparan en laboratorio, esos elementos. Que de repente sirven solamente para un uso así rápido, entonces solamente puede durar un día, un año, un mes, y ya no vuelven a hacer, y vuelven a hacer otro elemento más. Entonces es ahí donde se van a poner o se van a colocar esos elementos, ¿correcto? Como les dije, son 96 elementos que son naturales, es decir, que lo vamos a encontrar en la naturaleza. Y de esos 96 elementos hay otros elementos que ya posteriormente pues se han hecho en laboratorio. Chicos, entonces eso es en cuanto a lo que es en esta parte de acá de la clase de tabla periódica. Recuerden, ¿ya? Dentro de lo que es la historia, primero fue Dobereiner, que fueron las tríadas, ¿no? Que agrupó los elementos de 3 en 3. Posteriormente fue Newlands, el cual agrupó a los elementos de 8 en 8, ¿no? Cada 7 elementos, el octavo se parecía al primero, ¿correcto? Y luego pues tenemos a Mendeleev, ¿no? El cual hizo la distribución de los elementos en la tabla periódica, ¿correcto? Les dije que había una excepción. ¿Por qué? Porque dentro de estos grupos que vamos a ver posteriormente en la próxima clase, si Dios quiere, aquí vamos a tener pues a los metales y metales alcalinos. Mayormente en esta parte de acá vamos a encontrar metales y también vamos a encontrar parte de no metales, ¿correcto? Y en la última vamos a encontrar a los gases.
Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, de repente, a lo que son las familias que vamos a desarrollar, ¿correcto? Metales alcalinos, térreos, que es la parte de acá. Después vamos a ver lo que son los no metales, que son poquititos realmente. Y luego vamos a ver pues también a los gases, que realmente son 8 gases nada más que nosotros vamos a conocer, que es la última parte de acá, la última fila de acá, ¿correcto, chicos? Entonces vamos a ver esto. Y es donde vamos a pues desarrollar. ¿Cuál es la excepción? Pero ¿cuál es la excepción? Todavía no nos dice. La excepción es que en esta parte que están los metales está el hidrógeno. Y el hidrógeno es un gas, no es un metal. Es la única excepción en la tabla periódica que hay. Bien, chicos, entonces nos vemos en la clase de Zoom. Cualquier consulta, cualquier pregunta, por favor ahí. Eso ya saben que yo les tomo la fotografía para mandárselos y lo tengan ustedes y puedan desarrollar. Va a haber un pequeño ejercicio que se les está dando, una actividad. Y bueno, nos vemos entonces dentro de un rato en Zoom. Cuídense y espero que les haya gustado la clase. Nos vemos, chicos. Bye, bye.